¿A ti te parece el vestido adecuado para un meeting? ¿Pero por qué te preocupa eso hoy? ¿A ti nunca te ha importado la moda? Ya, pero no quiero parecer una institutriz. Y tampoco demasiado frívola. Vas a estar perfecta. Y lo importante es lo que vas a decir, no lo que llevas puesto. Ya. A ver, a ti lo que te pasa es que estás nerviosa, ¿verdad? Sí. Porque sé que habrá mucha gente y muchos periodistas, y solo de pensarlo. Pero piensa que ya has hablado en público otras veces y siempre lo has hecho muy bien. ¿Qué te pasa hoy? Sé que estoy más nerviosa que otras veces. Pero es que esta vez represento a todas las vecinas y no quiero fallarles otra vez. No les has fallado. No quiero que se vuelva a repetir, Aurora. A ver, ¿por qué no utilizas eso a tu favor? ¿Cómo? Deja que la gente vea lo nerviosa que estás. Lo mucho que te preocupa la situación de esta gente. Recuérdales lo injusta que es esta situación para nuestros vecinos. Sí, la gente de Arganzuela ya ha aguantado suficiente. Sin casa de socorro, sin canalización, sin higiene, sin fuentes públicas. ¿Eso es? Utilízalo, así, con emoción. Para llegarles al corazón. Les hablaré de las madres trabajadoras, de los niños, de los pobres que enferman. Les haré ver que esta situación no es un capricho, sino algo de vida o muerte. La gente ya ha sufrido suficiente. Ya está. Vas a estar maravillosa. ¿Tú crees? Claro que sí, porque no vas a tener que fingir. Estás convencidísima de lo que dices. Vas a hacer de tu preocupación la de los allí presentes. Ojalá, Aurora. Piensa en la de apoyos que vamos a conseguir. Qué suerte que Rodolfo se haya interesado por nuestra causa, ¿verdad? Yendo de su mano nos van a hacer mucha más atención. Y no van a mandar a la policía. Tenemos otra oportunidad. La mejor que hemos tenido hasta ahora. Recae sobre mí el peso de no estropearlo. No sabes cómo siento no poder acompañarte en un día Lo como... sé, pero habrá fotógrafos. Y si te hicieran una fotografía y tu familia viera dónde estás, podrían venir a por ti. Pero que no te preocupes. Aunque no estés ahí, yo te sentiré cerca. Y cuando vuelva a casa lo celebraremos. Vas a estar maravillosa. Ese será el chofer. Rodolfo queda en mandarme un coche. Venga. ¿Por qué no nos vamos ya? Solo falta que lleguemos tarde. Estamos esperando a una invitada. ¿Va a venir Marina? No se trata de Marina. Es alguien muy especial, que subirá conmigo al estrado. ¿Y de quién se trata? Ah, Celia. María Dolores. Celia. Rodolfo. Hermana. Si has venido a verme, justo ahora salíamos. Ha venido a lo mismo que tú. ¿Cómo a lo mismo que yo? Al mitin de Rodolfo. ¿Has venido a escucharle? Va a participar conmigo. No, para estar tan unidas como dices, no parece que os comuniquéis mucho. Rodolfo me ha invitado a participar en su mitin. Así es. ¿Pero por qué, Celia? Porque supo en la situación en la que se encuentran los vecinos de Arganzuela, vino a hablar conmigo, me ofreció su ayuda y acepté. ¿Qué es lo que pretende Rodolfo? Pues ya lo has oído, Blanca. Ayudar. Celia, querida, mira, vamos a darnos unos polvos de arroz porque seguro que nos harán una fotografía. Claro. Gracias. Por aquí. Bueno, le diré al conductor que ya estamos preparados para salir. No metas a mi hermana en esto, Rodolfo. Blanca, no sé por qué te molesta que haya invitado a tu hermana al mitin. Es una mujer buena, idealista y se ha ganado el derecho a ser escuchada. No intentes hacerme creer que te interesa lo más mínimo la causa de mi hermana, porque no me lo creo. Bueno, piensa lo que quieras. Intentaste utilizar a Cristóbal, ¿no es así? Como él te ha dicho que no. Te has buscado una persona más inocente, mi hermana Celia, para lucirlo a tu lado. La heroína del pueblo, ¿me equivoco? ¿Te estás aprovechando de ella o no? Bueno, y ella se está aprovechando de mí. Ella quiere dar a conocer un problema de salud que tiene en su barrio para conseguir un médico y yo quiero dar a conocer mis ideas. Quid pro quo, los dos salimos ganando. ¿Cuál es el problema? No creo que ella salga ganando tanto como tú. Eso nunca lo sabremos. ¿Cómo ha ido? ¿Pero por qué tienes esa cara? No ha ido mucha gente. ¿Te has puesto nerviosa y no has podido decir el discurso? No. He podido hablar y he podido controlar mis nervios. El local estaba hasta la bandera. ¿Entonces? Me han utilizado, Aurora. No te entiendo. Por un momento pensé que a Rodolfo le importaba nuestra causa.
Que al igual que nosotras no podía soportar la injusticia. ¿Y no es así? No, era pura fachada. Pero a ver, ¿qué ha dicho o qué ha hecho para que pienses así? Para empezar, vinieron unos vecinos y vecinas de Arganzuela a apoyarme. Rodolfo los echó de la sala. ¿Cómo? Sí. Dijo que no quería que salieran en la fotografía, que daban mala imagen. Y que a lo mejor podían incomodar a alguno de los asistentes. ¿Será despreciable? ¿Quieres alguna prueba más de que a Rodolfo no le importa nuestra causa? No. La verdad que eso dice ya mucho. Eso lo dice todo. Pero bueno, ¿qué discurso ha hecho Rodolfo? Después de sacar a empujones a los vecinos de la sala, entró la prensa. Y Rodolfo subió al atril y empezó a pontificar sobre las virtudes de ayudar a los desfavorecidos. ¿Y tú te has quedado? Sí. Y su discurso sonaba tan demagógico y falso que no sabes las ganas que tenía de marcharme. Solo quería salir corriendo. Me ponía enferma tanta hipocresía. Bueno, ya está. Ya ha terminado. Afortunadamente. Pero es la primera vez y la última que me siento como un mono de feria. Al salir a hablar estaba tan disgustada que apenas me salían las palabras. ¿Pero has podido decir todo lo que querías? Sí. Pues ya está. Sí, pero sentirme como un instrumento para ganar votos ha sido horrible. Pero tú no sabías que eso iba a pasar. Lo importante es lo que has conseguido. Has conseguido hablar de los problemas que pasan aquí en Arganzuela. Sí, ¿qué más da si Rodolfo consigue votos por el camino? Lo importante es lo que has conseguido tú. A cualquier precio, Aurora. Es que todo vale. A veces, cuando hay vidas en juego, sí. No. Tiene que haber una manera más justa y lógica de reivindicar nuestra causa. Esta no puede ser la única. Celia, el sistema no es perfecto. No, y tú has conseguido colarte entre las grietas para gritar por los pobres y por los desfavorecidos. ¿Y si he ayudado a subir al poder a un mal hombre? ¿Y si Rodolfo no cumple su palabra de construir la casa de socorro en Arganzuela? Eso te hubiera pasado con él o con cualquier otro político. Su palabra nunca vale mucho. Solo lo podremos saber si gana, ¿verdad? Pero yo no quiero que un hombre así gane un escaño. Tú has hecho lo que debías. No le des más vueltas.